nos acercamos a una de las fechas más emblemáticas en el mundo cristiano. So, church, we're getting closer to the most emblematic date in the Christian world, Y muy polémica también, and very polemic as well. la Navidad. Christmas. Una celebración que gira en torno al nacimiento del Salvador. A festivity that goes around the birth of our Savior. Algunos sectores del cristianismo no celebran ese tiempo Some sectors of Christianity do not celebrate this time por muchas razones for many reasons, y otros los celebramos por muchas razones. and others, like us, we celebrate it because of many reasons. Pero al final todos tenemos que reconocer algo. But at the end, we all have to recognize something. Es Jesús quien cumplió la profecía al nacer en esta tierra. It's Jesus who fulfilled the prophecy when he borns in this earth, Con el propósito de otorgarnos la gracia del Padre. with the purpose to give us the grace of the Father. Y en esta fecha, And in this time, de alguna forma, in some type of way, la tierra voltea sus ojos a señalar esta verdad. the earth turns her eyes to point this truth. Vivan o no vivan esta verdad, Living or not living this truth, disfruten o no disfruten esta verdad, enjoying or no enjoying this truth, todos los ojos están viendo el testimonio de lo que un día sucedió. all the eyes are seeing the testimony of what happened. Nuestro Salvador nació como humano, Our Savior born as a human, siendo Dios, being God, se vistió como hombre he dressed as a man, y murió por and nosotros he died for us, para que nosotros pudiéramos volver a so nacer we could born again por medio de su obra en la cruz. through the work through his work on the cross. Y eso merece nuestra completa alegría y nuestra completa devoción. And that is worthy of our complete celebration and joy. Pero algo sucede en esta fecha But something happened in this time que fácilmente, escúcheme, puede desvirtuar el objetivo de esa conmemoración. that can easily disvirtuate the objective of this commemoration, Y es la entrega de regalos. which is the giving of gifts. Los regalos pueden convertirse en un estorbo para esta conmemoración. So the gift can become a trouble, a burden during this celebration, Para no conocer el verdadero significado del nacimiento de nuestro Señor. and not knowing the true meaning of the birth of our Savior. Y no estoy en contra de que demos regalos. And I am not against of us to give gifts. Así que no voy a decir, pues al pastor entonces no le doy regalo. And so don't say that I'm not gonna give gifts. Mire, dar regalos es muestra de generosidad. So giving gifts is a demonstration of generosity Son expresiones de amor, or expressions of love, de afecto y de gratitud. of affection and gratitude. Pero quiero que nos preguntemos, ¿por qué en esta fecha? But I want you to ask yourself right there, why in this time? Rápidamente podríamos decir, pues porque nació Jesús. And quickly we can say because Jesus was born. Esa sería una conclusión. That will be a conclusion. Pero si la Navidad trata del nacimiento de Jesús, But if Christmas is about the birth of Jesus, pues los regalos también son por el nacimiento de Jesús. so the gifts are also due to the birth of Jesus. Pero mi pregunta sería, But my question will be, si estamos celebrando a Jesús, if we are celebrating Jesus, ¿por qué le damos esos regalos a otras personas y no a Jesús? why we're giving this gift to other people and not to Jesus? Pastora, pues es que estamos alegres And we can say, Pastor, it's because we are happy. y somos llamados a compartir esa alegría. And we are called to share this happiness, Y eso es muy razonable. and that is very reasonable. Pero quiero que pensemos esto. But I want us, all of us to think this. ¿Qué pasaría si preparáramos una celebración por la vida suya? Let's say, give an example that we're gonna do a celebration for you, for your life. ¿Qué pasaría si preparamos una celebración para conmemorar
el nacimiento, la vida de mi esposa. Let's say that we are gonna do like a celebration to commemorate the birth of my wife. Y entonces todos preparamos regalos y nos traemos. And we all prepare gift and we bring all this gift for all of us. Y nos damos regalos entre nosotros, And we give gifts in the midst of us, with all of us, menos a usted, que es la persona homenajeada. but not to you, which is the person that we are celebrating. Menos a mi esposa, que es la persona que estamos celebrando. Not to my wife, which is the person that we are celebrating. ¿Eso tiene sentido? Does that have any sense? ¿Cómo se sentiría usted en una fiesta para usted donde no le dan regalos a usted? How would you feel for a party that they are doing for you and you don't receive any gift? Desubicado, You ¿verdad? will feel out of place. Dirías, viendo la multitud alegre repartiendo esos regalos, So you will say, seeing everyone very happy exchanging gifts, bueno, ellos dicen que me quieren, well, they say that they love me, pero la verdad es que se quieren es entre ellos. they just love between each other. A mí solo me están usando como un motivo They are just using me as a motive para reunirse. to get together. ¿Sabe que algo así expresó el Señor en su palabra? So you know that something like this expressed our Lord in the Word, Y lo dijo tanto en el Antiguo como en el Nuevo and Testamento. He mentioned it also in the Old and the New Testament. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. These people, only by their mouth they honor me, but their hearts are far from me. Lo dejo en Mateo 15 del 8 al 9 He say this in Matthew 15, 8-9, y está escrito en Isaías 29, and 13. also in Isaiah 29, 13. Ay, pastor, pero no sea tan aguafiestas. Oh, Pastor, but not be that pouty pooper. La verdad es que yo le doy mi vida al Señor, ese es mi regalo para el It's because Señor. I give my life to the Lord. This is my gift to Him. Yo ya le di mi corazón a Él. I already gave my heart to Him, Y eso es lo que Él busca. and that's what He seeks from Y us. quiero decirte, eso es 100% correcto. And I want to tell you that's 100% true. Pero quiero preguntarle algo. But I want to ask you something. ¿Estamos viviéndolo poéticamente esa expresión? Are we living this in a poetic way, this expression? Que yo le di mi corazón a Él. That I gave my heart to Him? ¿O lo estamos viviendo en el completo sentido de esa expresión? Or we're living it in the complete sense of this expression? Dar nuestro corazón a Jesús To give our heart to Jesus, se manifiesta en todas las áreas de nuestra it vida. is manifested in all the areas of our lives. No solo en algunos aspectos que usted quiera. Not only in some aspects that you want, El corazón involucra el todo. the heart involves the everything. Lo que eres, What you are, lo que tienes, what you have, lo que expresas what you express, y lo que esperas. and what you expect. Todo. Everything. Diga todo. Say everything. Así que en estas últimas 3 semanas que nos quedan de este año So in this last 3 weeks that are remaining from this year, y de esta serie que hemos titulado Autoridad Interna, and the series that we have called Internal Authority, vamos a centrarnos en esto, let's center in this. que tiene que ver con la autoridad. That has to do with authority. El todo de la vida de alguien que conoce a Dios. The everything of a person that knows God. A todos nos gustan los regalos, ¿verdad? All of us love God gifts, right? ¿O a quién le gusta sentirse el Grinch de la Or película? who likes to feel like the Grinch of the movie? A todos nos gustan los regalos. We all love gifts. Los beneficios. The benefits. Esos son los regalos. These are the gifts. Y eso es algo sencillo de percibirlo en la vida cristiana. And this is something very easily to perceive it in the Christian life. La vida cristiana es una vida repleta de beneficios, The Christian life is a life full of benefits, de regalos. of gifts. En otras In palabras, other words, de gracia y favor. grace and favor. Pero esos beneficios, But these benefits, esa gracia y favor, this grace and favor, son recibidos por la obra de Jesús en nosotros. are received by the word of Jesus in us, No simplemente por un título que hemos recibido. not simply by a title that we have received, Es decir, is to say, por lo que Jesús hizo
y hace en mí, for what Jesus did and do in me, es que yo recibo toda gracia y todo favor is that I receive all grace and favor por lo que Él hizo y hace. for what he did and do. No simplemente porque yo ahora me llame hijo de Not Dios. simply because I call myself now a child of God. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. The Bible tells us that we are co-heirs of Christ, Escuche, with Christ, con Cristo. with Christ, Es decir, por causa de Cristo, due by Christ, no por mis méritos. not by my merits. Es decir, Is to say, desde que yo recibí a Cristo, since the moment that I received Christ, comenzó el beneficio de la obra de Jesús a crecer en mí. the benefit of the work in Jesus has started to grow in me. Y cada vez que ese beneficio de la obra de Jesús crece en mí, And every time that that benefit of the work of Christ grows in me, el beneficio de su salvación, the benefit of his salvation, la herencia de Cristo, the inheritance of su Christ, gracia y favor, his grace and favor es más grande y más fuerte en mí. is greater and is stronger in me. En otras In palabras, other words, la vida de Cristo en mí the life of Christ in me es la vida de sus beneficios en mí. is the life of his benefits in me. Entre más Cristo crece y reina en mí, The more Christ reigns in me, más su gloria se manifiesta en mí. more his glory will manifest in me. Y todo esto son beneficios del reino de los And cielos. all of this are benefits from the kingdom of heaven. Así que, ¿quieren mayores beneficios en la herencia del reino de los So cielos? do you want more benefits in the inheritance of the kingdom of heaven? Pues entonces necesitan más la obra de Cristo en usted. So you need more the work of Christ in you. Esa obra y no otra cosa That work, not other than, es la que cambia nuestra mente. is the one that transforms, change our minds. Y si cambia nuestra mente, And if it's change our minds, cambia todo. change everything. Porque cambia el corazón. Because it's changed the heart. Y ese es el objetivo de Dios Padre. And this is the objective of God the Father. Lo dijo y lo repite por toda su palabra. He said it and he repeated through all his word. Darnos un nuevo To corazón. give us a new heart. Como lo dijo en Ezequiel 36. Just like he told us in Ezekiel 36. Ya no tendrán ya un corazón de piedra You will not longer have a stone heart que no puede sentir, that cannot feel. sino que yo arrancaré ese corazón I'm gonna take out that y voy heart a poner un corazón nuevo, and I'm gonna put a new heart. un corazón de carne que pueda sentir, A heart of flesh that could feel, que pueda vivir, that could live, puede sentir. that could feel. Y por eso, And that's why, porque puede sentir, because it can feel, sabe qué decisiones tomar, knows what decision to make, porque siente, because it feels, porque vive orientado por la verdad, because it lives oriented by the truth. vive orientado por la justicia y la It rectitud, lives oriented by the justice and righteousness, es decir, Is to say- orientado por la vida. oriented by the life. Y ese es uno de los grandes misterios de la vida en fe. And this is the most greatest mystery of the Christian faith. Saber vivir en la fe diariamente, Know how to live in the faith daily. saber decidir, To know how to decide. saber escoger qué debo To hacer. know what to choose every day. En muchos sentidos, saber cuál es la voluntad de Dios en algo. In many senses, to know what is the will of God in something. Todos diariamente navegamos en esas aguas de la vida de la fe. All of us, we go through all of these waters of faith. ¿Qué quiere decir Dios con esto? What God wants to say with this. ¿Cuál es su voluntad? What is His will? ¿Cuál es su propósito? What is His purpose? ¿Qué debo hacer? What should I do? ¿Qué quiere? What does He want? Algunas de estas preguntas son sencillas, Some of these questions are easy, otras no. others don't. ¿Qué quiere Dios? What God does want. Una pregunta que es muy pero muy común entre los jóvenes A cristianos. question that is very common in the midst of the youth.
of the Christian people. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? What is the will of God for me? ¿Con qué joven me casaré? With young man or young woman I will get married. ¿Con qué chica me casaré? With which woman I will get married. ¿Qué carrera estudiar? Which career should I study? Es muy común en los jóvenes, It's very common in the youth, pero todos but everyone, navegamos en esas aguas. we go through these waters Conocer la voluntad de Dios. to know God's will. El problema es que esto The problem is that this, lo hemos convertido en una cuestión de orientación. we have converted in a type of orientation. Pero la Biblia nunca enseña este punto tan crucial But the Bible never teaches this topic so crucial en la forma en que nosotros comúnmente lo orientamos. in the way that we normally orient it. Como un proceso de saber, de orientarme hacia dónde debo ir. Like a process of our orientation of what path should I take. La Biblia lo aborda de una manera simple y efectiva. The Bible addresses this in a way that is simple and effective. Mire, buscar la voluntad de Dios en términos de nuestros objetivos Look for the will of God according to our objectives hará que vivamos con facilidad y comúnmente en vidas insatisfechas, will do that we live our life very unhappy, con movimientos frustrantes, like with movements frustrated, con capítulos inconclusos with chapters that are unfinished, y con cosas erradas que después nos preguntamos ¿por qué? and with many errors that at the end we ask why. Y se lo digo por experiencia propia y por experiencia visual. And I'm telling you this by my own experience and visual experience. Durante muchos años busqué encontrar la voluntad de Dios de esa manera. During many years, I tried to find God's will in this way. Y era bien confuso y agotador. And it was very confusing and very exhausting Hasta que por la escritura until through the scripture, descubrí que estaba abordando esta verdad tan crucial I discovered that I was addressing this truth so crucial de una forma equivocada. in a wrong way. Porque la Biblia nunca habla de la voluntad de Dios como un programa a seguir. Because the Bible doesn't teach us that the will of God like a program to follow, Sino como una relación que debo vivir. but instead of a relationship that I should live. En otras palabras, In other words, no es lo que haces, it's not what you do, es lo que eres. it's what you are. No se trata principalmente de guía. It's not principle about a guide. Esa es una parte, That's a part, pero es pequeña. but it's very little. Se trata objetivamente de aceptación. It's about objectively of acceptation. ¿Cómo así? How do you so? Mire, solo existen dos lugares en todo el Nuevo Testamento Look, there's just two places in the complete New Testament que tienen la expresión esta es la voluntad de Dios. that has this expression, this is the will of God. Y ambas las encontramos en Tesalonicenses. And both of them we find it in Thessalonians. Veamos la primera Tesalonicenses 4 al 3. Let's see the first one. First of Thessalonians chapter 4 verse 3. Abra su Biblia ahí en 1 Tesalonicenses, Open your mouth in First of Thessalonians capítulo 4, chapter 4 versículo 3 en adelante. verse 3. Vamos a leer el 3. Let's read the third verse. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. So the will of God is our sanctification. La santificación no tiene que ver con lo que hacemos. Sanctification doesn't have to do with what we do. Ese es el resultado. That's the result. La santificación apunta a lo que somos. Sanctification aims to what we are ¿Y qué somos ahora en Cristo? and what we are now in Christ. Allí está la respuesta. Right there is the answer. Mire, para que entendamos esto, So for us to understand this, quiero que meditemos en esto. I want that all of us meditate on this. La Santa Biblia, The Holy Bible. ¿qué la hace santa? What does make it holy?
tenemos a Israel. We have Israel. Se conoce como Tierra Santa. It is known because it's the Holy Land. ¿Qué la hace santa? What does make Israel holy? También tenemos la Ciudad Santa. We also have the Holy City. ¿Cuál es esa ciudad? What is the city? Jerusalén. Jerusalem. ¿Qué la hace santa? What does make Jerusalem holy? Que todas son pertenencia exclusiva de Dios. That all of this are belongings exclusive from God. Eso es lo que las hace santas. This is what makes all these things holy. La Biblia, The Israel Bible, y Jerusalén Israel, and Jerusalem son pertenencia exclusiva de Dios. are belongings exclusive of God. Le pertenecen a Él y a nadie más. These things belong to Him and no one else. Ese es el sentido de la santificación. This is the sense of sanctification. De forma sencilla es esto. From an easy way is this. La voluntad de Dios es que te conviertas en su posesión. The will of God is that you convert into His possession. Que te conviertas en su propiedad. That you become His property. Para eso fue que fue prometido el Salvador. That's why it was promised the Savior. Para que regresáramos a ser propiedad de Dios. That's for us to return to be His property. Propiedad del Creador y el dueño de todo el universo. Property of the Creator and of all the universe. ¿Habrá algo más grande que ser propiedad del Creador y dueño de todo el universo? Is there anything greater than be the a possession of the Creator of the entire universe? Absolutamente no. Absolutely no. Ser propiedad exclusiva de Dios es lo más grande que le puede suceder a un hombre. To be exclusive property of God is the greatest thing that can happen to a man. Primera de Pedro 2:9 lo declara. First Peter chapter 2:9 declares this. Dice, pero vosotros sois linaje escogido por Dios, It says that all of you are a chosen lineage of God, real sacerdocio, real priesthood, nación santa, holy nation, pueblo adquirido por Dios. people acquired by God, Un pueblo para su posesión. a people for His possession, Una vida para su a posesión. life for His possession. Eso es todo. That's all. Ahora, no se trata solo de que le pertenecemos. It's not just that we belong to Him. La idea que Dios tiene The idea that God has es Él tener morada en ti, is that He dwells in you porque eres su lugar, because you are His place. eres su posesión. You are His possession. Él viene a habitar en nosotros porque le pertenecemos. He comes to dwell in us because we belong to Him. Y esa es la expresión de lo que fue anunciado en Isaías 9:6. And this is the expression that was announced in Isaiah 9:6. Porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Because a child is born, a child is given to us. Un hijo, un salvador A child, a savior que vendría para purificarte. that will come to purify you. Te sería dado un It salvador was going to be given to you a savior para que te convirtieras en una morada de la gloria de Dios. as for you to be converted in a dwelling of the glory of God. Ahora, entendemos, Él es santo Now we understand that He is holy, y entienda esto, and understand this. es su presencia en nosotros lo que nos santifica. Is His presence in us that sanctified us. Es su morada en nosotros lo que nos convierte en su propiedad. Is His dwelling in us that converts us into His possession. Recordemos lo que Pablo dice. Let's remember what Paul says. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. The same God of peace sanctified us completely. Y le dice a los tesalonicenses, And He says in Thessalonians, y entonces así todo lo que ustedes son, so everything that you are, les dice espíritu, alma y cuerpo, He says, spirit, soul, and body, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro be Señor. kept irrepressible for the coming of our Savior, Primera of our Lord. Tesalonicenses 5:23. First of Thessalonians 5:23. Jesús viene por lo suyo. Jesus is coming for His. Mire lo que él dice. El mismo Dios de paz. The same
God a peace. esa paz que recibimos en nuestro interior, That peace that we receive in our interiors. la paz con Dios. The peace with God. Esa presencia en nosotros es la que nos hace su propiedad. That presence is in us is what makes us His property. Y esa presencia dentro de nosotros es la que nos santifica con ese fin. And that presence in us is the one that sanctified us with that end. Mire, la presencia de Dios en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo, Look, the presence of God in your spirit, your soul, and your body, haciendo todo en ti. doing everything in you. Quiero que pensemos, ¿se puede imaginar a un niño o a alguien completamente en esta dimensión? So I want us all of us to think, can you imagine a child, a person in this Dimension. complete dimension? Un niño cuyo espíritu, cuya alma y cuyo cuerpo, A shell that his spirit, his soul, his body, o un anciano, or elder, un joven, or a youth, una mujer, a woman, lo que sea, whatever it is. ¿qué le sería imposible a esa persona What will be impossible for this person que está poseído por la presencia de Dios en espíritu, en alma y en cuerpo? that is possessed by the Spirit of the Lord in his spirit, soul, and body? Nada le sería imposible Nothing will be impossible porque es una persona inundada por la presencia de Dios. because it's a person that is floated by the presence of the Lord. Se convierte esa persona en un lugar This person is converted in a place donde Dios se manifiesta, where God manifests, donde Dios actúa constantemente en todo a través de él, that God works in everything through him porque está inundado. because he is floated. Y entonces en esa persona hay un brillo único, So in this person there is an extremely beautiful shine. hay algo diferente. There's something different. Vive como persona, He lives like a person, tiene aflicciones como cada humano, has afflictions like any other person, pero vive sobre todas las aflicciones. but he lives above all these afflictions. Las vence. He overcome all of this. Momentos difíciles, Difficult moments, pero camina sobre ellos. but he walks over them. ¿Cómo lo hace? How is it possible for this Es person? por causa de que Dios lo está liderando a él en todo. It's because God is leading this person in everything. Es porque Dios está haciendo lo imposible posible It's because God is doing the impossible possible a través de ese hombre que posee. through this man that he possesses. Es el mismo Rey de Reyes, It's the same King of Kings, el Señor de Señores, the Lord of Lords, el Hijo Eterno, the eternal child, el Admirable, the admirable, quien está viviendo internamente en ese hombre who is living internally inside of this man, y actúa en él y a través de él. and he works in him and through him. No lo manipula, He doesn't manipulate this man, lo gobierna. he governs him. Por eso todo le sale bien. That's why everything goes well. Vive descansado. He lives rested. Mire, esa dádiva de Dios, Look, this given of God, ese regalo, gracia, favor, this gift, grace, favor, ese beneficio, this benefit siempre comienza con una posesión permitida. always start with a possession that is allowed. Se lo permitimos a Él. We allow him. Es esa rendición voluntaria a Dios la que me guía. It's this voluntary surrender that guides me. Entonces, no estoy buscando luz So I am not seeking for a light porque en mí vive la luz. because in me lives the light. No tengo que encontrar qué hacer I don't have to look for what to do porque es Dios mismo el que me guía a lo que yo debo hacer. because it's God himself that is guiding me to do what I need to do. Aquel que te posee. The one that possesses you. La pregunta sería, The question should be, ¿estamos dispuestos a que esto se haga realidad en nosotros? are we willing that this become a reality in us? ¿A que te posea por completo? That he possesses you completely? Por completo. Everything. Pregúntese usted,
Ask yourself, ¿estoy dispuesto a que Él me posea en espíritu, en alma y en cuerpo? I am willing that God possess me in spirit, soul, and body. Mire, nadie podrá disfrutar de la voluntad de Dios Look, no one could enjoy the will of God hasta que comience por este punto. until this person start here. Una vida rendida a Él, A life surrendered to Him en espíritu, en alma y en in cuerpo. spirit, soul, and body. Algunos dicen con facilidad, Some say easily, o decimos, or we say, hoy mi alma clama por ti. oh, my soul cries out for you. Hoy mi espíritu anhela por Oh, ti. my spirit is longing for you. Pero espera un momento, mi cuerpo no. But wait a second, my body doesn't. El cuerpo es para mí. The body is for me. El espíritu y mi alma te los doy. The spirit and my soul, I give it to you, Pero mi cuerpo es mío. but my body is mine. Y eso es un total error. And this is a total mistake. Es el camino hacia el fracaso. This is the walk through failure. Pablo le dice a los romanos en Romanos 12, So Paul says in Romans 12, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. so present your body in a sacrifice that is alive, holy, and pleasant, Que es vuestro culto inteligente. which is our intelligent worship. Es decir, racional. Is to say rational. Y miren lo que sigue diciendo. And look what he continues to say. ¿Para qué? For what? ¿Con qué fin? With what goal? Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. So you can taste what is the good will of God. Agradable y perfecta. Pleasant and perfect. Nuestro cuerpo entregado a Dios. Our body surrendered to God Para su uso exclusivo. for his exclusive use. Pastor, ¿y entonces mi vida? Pastor, and then my life, what happened? ¿No la vivo? Don't leave it? Claro que sí. Of course. La vives. You will leave it. Pero es Dios ahora el que te conduce al verdadero propósito con que te fue dada la vida. But it's now God that is guiding you with a true purpose where your life were given to you. ¿Qué es lo que el hombre tanto busca What is what man always seek y que nunca encuentra? and never finds? Porque sin Él, que es la vida, es imposible encontrar. Because without him, the life is impossible to find. Y entonces, ahora ya no gastas tus días buscando algo que te llene, So you don't waste your time looking for something to fill you. buscando qué es lo mejor que tengo que hacer, Looking for what is the best thing that I can do. cuál es el camino que debo What andar, is the path that I should take? terminando siempre de vuelta a una sensación de que te falta algo. Ending up your life in a circle with a sensation that you are lacking something. Encuentro lo que tengo que hacer, pero me falta algo. I find what I need to do, but then I feel that I lack something. En otras palabras, In other words, Dios se encarga de desarrollar tu propósito y tú estás en paz. God is working for your purpose and you will be in peace. Claro, usted y yo vivimos nuestra vida, Of course, you and I will live our lives, pero en cada paso que damos, but in every step that we take, vemos y conocemos a Dios. we see and know Him. Y lo vemos desarrollando todo lo que Él tiene para nosotros. And we see Him developing everything that He has for us. Lo que se llama su voluntad, What is called His will, que es buena, agradable y perfecta. which is good, pleasant, and perfect. Ahora, con facilidad entendemos esto Now, easily we can understand this. y con deseo nos movemos a hacerlo. With a desire, we move to do it. Señor, quiero que se haga tu voluntad. God, I want your will to be done. Y lo decimos. And we say it. Pero al salir del estudio bíblico, But when we finish our biblical study, al salir del tiempo de oración, and when we finish our prayer de time, donde hemos clamado así, from where we cried out like this, nos encontramos con la agresividad de esta tierra, we find the aggressivity of this earth, con las presiones, las tentaciones, with the pressures, the temptations, con los limitantes que with tenemos. the limits that we have.
Y nos damos cuenta que somos débiles y que siempre nos quedamos cortos. And we realize that we are weak and we always fall short. Pablo mismo reconoce de él mismo esto. Paul himself recognized this from himself. A los romanos, en Romanos 7:18 les dice: To the Romans, he says in Romans 7:18, quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. I want to do the right thing, but I don't do it. Entonces, ¿cómo lo hago? So how do I achieve this? Esta es la misma inquietud que tenían las iglesias primitivas. This is the same concern that the first churches had. Y la instrucción de Pablo a las cartas lo demuestran. And the instruction of the letters from Paul demonstrate this. ¿Cómo se logra vivir la gracia, el favor de Dios? How do we achieve to live the grace, the favor of God? Ese beneficio, esa dádiva. That benefit that's given. Mire, porque no es solo una posesión que yo permito, Because look, it's not only a possession that I allow, sino que también es un principio que entiendo. but also it's a principle that I understand. ¿Cómo así? How is so? Mire, supongamos que estamos dispuestos a ser propiedad de So Dios. let's suppose that we are willing to become a possession, a property of God. Supongamos que estás dispuesto a que Dios dirija tu vida en todo sentido, So let's suppose that you are allowed that God guide your life in all sense. a que Él opere en ti. That He operates in you. Y te decides a ver toda circunstancia desde la perspectiva que Dios de que Dios ve. And do you decide to look all your circumstances in the perspective of God? Y te mueves a caminar en esa perspectiva que Dios habla. And you will move yourself in walking in this perspective that God is speaking to you. ¿Cómo te das cuenta que en realidad estás siendo inundado del poder y de la presencia de Dios? So how do you realize that you are being floated by the presence and the power of God? ¿Cómo te das cuenta que no es tu fuerza, sino la fuerza de Dios? How do you realize that it's not your strength, but it's the strength of God? ¿Cómo te das cuenta que estás viviendo en la autoridad que se te permitió? How do you realize that you're living the authority that was given to you? No solo de una forma cognitiva, Not only in a connective way, sino con el poder para lograr eso que me determina. but with the power that you were determined to do. Mire, hay un factor que se empieza a practicar Look, there is a factor that is a start to be practiced. y ese es el principio. And this is the principle. Una pureza que empieza a vivirse. A purity that you start to live in. Debido a que entiendes que ese es el principio fundamental Because you start to understand that this is the fundamental principle. para que el poder de Dios resida dentro de ti. So the power of God dwells inside of you. Hay cientos de personas que buscan la voluntad de Dios, There's hundreds of people that are looking for the will of God. como jugando un juego de adivinanzas. That they are just playing a gaming guess. Que haya una señal, That there's be a sign, que haya una luz, there be a light. pero mientras tanto niegan el poder de Dios, But in the meantime, they deny the power of God. viviendo una vida llena de pecado y de contradicciones de lo que dicen ser. Living a life full of errors and contradictions and sins of what they say that they are. Viviendo vidas de desorden interno, Living lives of internal disorders. apartados de la voluntad de Dios, Very apart from the will of God. viviendo en su propia voluntad y en sus propios deleites. Living in their own will and their own delights. Es decir, ¿quieres el beneficio de Dios, So it's to say you want the benefit of God, pero sin tener a Dios? but without having God. Y escuche, si no tienes a Dios, And listen, if you don't have God, no tienes poder para vivir lo que decides ser en Dios. you don't have power to live in what God is telling you to live in. No tienes poder para alcanzar lo que dices que quieres alcanzar. You don't have power to reach what you're saying that you want to reach. Pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 4, allí donde leímos los versículos 3 al 8. So Paul is saying to the Thessalonians in Thessalonians chapter 4, 3 to 8. Yo lo voy a leer. I'm going to read it. Dice,
cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino que desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Le dice, absténganse de toda inmoralidad. So he says over here, abstain yourself from all immorality. Vivan vidas dignas, Live worthy lives. porque Dios está viendo todo. Because God is seeing everything. Le dice, Él no nos llamó a impureza, He didn't call us to impurity, sino que nos llamó a la santidad. but instead to holiness. Y le termina diciendo, y el que ignora esto, no ignora el consejo del hombre. And he ended up saying, and the one that ignored this, it doesn't ignore an advice from a man, Sino que ignora a el mismo Dios. but ignore God himself. Y es Dios el que le da su Espíritu Santo. And it's God who gives his Holy Spirit. Es decir, es la forma de tener poder. It's to say, it's the way to have power. ¿Quieres poder? Do you want power? Mantente firme en contra de toda inmoralidad, Stay firm against all immorality, en contra de toda impureza en ti, against all impurity in you, en todo aquello que no sea digno. in everything that is not worthy. Y entonces Dios te dará poder, And then God will give you power. porque Él es el que da el Espíritu Santo. Because he is the one who gives the Holy Spirit. Mire, tristemente muchos, Look, sadly, many, seducidos por sus propios instintos, seduced by their own instincts, quieren vivir este paso they want to live this step y viven vidas frustradas and they live lives that are frustrated con un pensamiento: with this thought. yo peco, pero Dios me perdona. I sin, but God will forgive me. Esto tiene sentido de verdad, This has a sense of truth, pero no es toda la verdad, but it's not the complete truth. porque esa persona se da cuenta que nunca ve poder, Because this person realized that never sees power. sigue igual, It stays the same, luchando, battling. porque no se está conservando para su propósito, Because he's not conserving his life for his purpose, sino que está viviendo para su propio propósito. but instead is living for his own purpose. Y tienes lo que buscas, And you have what you were looking for. tienes tu propio poder, You have your own power, tu propia fuerza, your own strength, y es limitada. and it's limitless. Es insuficiente para lograr vivir lo que yo quiero que tú vivas. And it's insufficient for you to live what I need for you need to live. Tienes un poder insuficiente, una fuerza insuficiente para vivir plenamente tu vida. You have an insufficient power to live your life fully. Así que ese beneficio que se nos ha dado, So this benefit that was given to us, esa dádiva que tenemos de Dios, that's this given that was that we have from God, esa gracia, ese favor recibido por this Dios, grace, this favor received by God, primero es una posesión que nosotros le permitimos a Él, first is a possession that we allow Him, que Él me posea. that He possesses me. Pero segundo, es un principio que yo entiendo. But secondly, it's a principle that I understand. Necesito la pureza, I need the purity, pero también es una evidencia visible. but also is a visible evidence. Mire, mucho del cristianismo moderno se ha refugiado en esta expresión. Look, many things of this modern Christianity has been, what? I'm sorry? Mucho del cristianismo moderno se ha refugiado en esta Has been expresión. refused in this expression. Dios conoce mi corazón. God knows my heart, A un ángel, like an angel. queriendo explicar que aunque mi actitud
esté incorrecta, mi corazón no está mal. Wanting to express or explain that even though my attitude is not right, my heart is good. Y esa es la mentira más clásica del enemigo. And this is the most classic lie from the enemy. Hacerte creer que estás bien. Make you believe that you are okay. Aunque nadie lo vea, tú estás bien. Even though that no one see it, you are okay. Porque Dios conoce mi corazón. Because God knows my heart. ¿Quiere que le recuerde lo que Jesús dijo del corazón del hombre? Do you want me to remind you what God says, what Jesus said about the heart of the man? De eso que muchos dicen, Dios conoce mi corazón. Of this, what people normally say, God knows my heart. Él dijo en Mateo 15, del 19 al 20, So he said in Matthew 15, verses 19 to 20, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, because from the heart of man, all the bad thoughts come, los homicidios, the homicides, los adulterios, the adulteries, las fornicaciones, fornications, los hurtos, robbery, los falsos testimonios, false testimonies, las the blasfemias blasphemies, y todas las cosas que contaminan al hombre. and all the things that pollute man. Así que mi hermano, So, church, cada vez que usted se tiente a excusarse con esta expresión, so every time that you feel tempted to excuse yourself with this expression, Dios conoce mi corazón. God knows my heart. Recuerde lo que Jesús mismo dice que sale de nuestro corazón. Remember what Jesus himself says, what is coming out from our hearts. Homicidios, pensamientos Homicides, malos, bad thoughts, rencores, angers, hurtos, robbery, mentiras, lies, para otros y para uno mismo. for others and also for ourselves. Recuerde eso y primero examínese delante de Dios Remember this and examine yourself in front of God. y pruebe su corazón And- con Dios. Test your heart with God. Es allí donde nace la evidencia de la gracia de Dios sobre su vida. It's right there with the evidence of the grace of God born for your life. Es allí donde se hace visible que usted está disfrutando la vida con autoridad. It's right there where is the evidence, the visible evidence that you are enjoying the life of Que authority. usted está disfrutando el regalo recibido por Dios. That you are enjoying the gift given by God. La autoridad interna que Él prometió The internal authority that He promised. en la vida abundante que se nos dio. In the abundant life that was given to us. Necesitamos entender esto, hermanos. We need to understand this. Si queremos encaminarnos en su voluntad, If we want to route ourselves in His will, la cual es buena, agradable y perfecta, which is good, pleasant, and perfect, debemos permitirnos ser su posesión. we should allow ourselves to be on His possession. Debemos entender y vivir en el principio de la pureza. We should understand and live in the principle of sanctity, of holiness. Y debemos entender que debemos vivir en una evidencia visual de su verdad. And we should understand and live in the evidence of His truth. Aquí es donde está el primer regalo que le entregamos a Dios. Here is where the first gift that we can give to God. El regalo que le pertenece a Él. The gift that belongs to Him.